En la clase anterior quedamos viendo cómo la resonancia estabilizaba el anión acetato. Aquí vemos cómo estabiliza el anión formiato. El doble, eh, fíjense que entonces quedaría que existe el doble enlace hacia este oxígeno, pero estabilizado por resonancia hacia el otro oxígeno. Por eso aquí se representa mediante un enlace sencillo y punteado, indicando que tiene cierta característica de doble enlace. De hecho, la distancia a los dos oxígenos es de 127 picómetros, la misma distancia. Comparado eso con el ácido fórmico, en donde tenemos un doble enlace carbono-oxígeno y un enlace sencillo carbono-oxígeno, vean que el doble enlace tiene una distancia de 120 picómetros y el enlace sencillo es de 134 picómetros. Entonces, eso nos muestra que el anión formiato está estabilizado por resonancia. Recuerden que cualquier factor que estabilice al anión va a hacer que la reacción se desplace más hacia la derecha. Eso es según el principio de Le Chatelier, que nos dice que cualquier factor que estabilice a los productos hace que la reacción avance más hacia la derecha. Para encontrar la constante de acidez, recuerden que es la concentración del anión por la concentración del ion hidronio dividido entre la concentración del ácido carboxílico. Como les dije, el agua no se incluye ya que es un líquido puro y va dentro del valor de la constante. Y el pKa, que es igual a menos logaritmo del Ka. Podemos calcular el pH empleando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde el pH va a ser igual al pKa más logaritmo de la concentración del anión entre la concentración del ácido. Aquí tenemos una muestra de cómo la presencia de sustancias que retiran electrones estabiliza al anión y hace más ácido al ácido. Este sería el ácido acético con un pKa de 4.76. A valores más pequeños del pKa nos indica que la sustancia es más ácida. Si se sustituye un hidrógeno por un cloro, el pKa disminuye a 2.85, al sustituir 2, 1.48, y al sustituir los 3 hidrógenos por cloros a 0.64, mostrando cómo la presencia de sustancias que retiran electrones estabiliza más el anión. Esta estabilización también se presenta según la distancia. Si el cloro está a 1 o 2 carbonos de distancia del grupo carboxilo, él estabiliza la carga y el pKa es de 4.52. Al estar más cercano a solo un carbono de distancia, el valor es de 4.05 y al estar al lado 2.86. Entonces aquí nos muestra cómo la inducción, o sea, el retirar electrones por enlace sigma, se ve afectado por la distancia y por la cantidad de sustancias que estén retirando electrones. En cuanto a los compuestos aromáticos, los derivados del benceno, lo vamos a ver cambiando aquí el grupo Y. Estos de aquí son desactivantes fuertes, estos de aquí desactivantes débiles y los azules son activantes. Entonces los grupos activantes hacen que el ácido sea más débil, los grupos desactivantes incrementan la acidez. Eso aquí lo podemos ver. Fíjense que para los grupos activantes los valores 4.48, 4.46, 4.34. Este sería para el ácido benzoico 4.19 y en presencia de grupos desactivantes 4, 3.96, 3.75, 3.55, 3.41. Vean que entre más desactivantes sean, hacen más ácido al ácido carboxílico. De nuevo, recuerden que no lo tenemos que analizar no en el ácido, sino que en el anión. Entonces, como estos grupos retiran electrones, estabilizan la carga negativa y los grupos que donan electrones más bien incrementan la carga negativa. Aquí lo podemos ver para el ácido parametoxibenzoico. Este grupo metoxi dona electrones y por lo tanto incrementa la carga negativa, hace que el pKa aumente a 4.46. Este es el pKa del ácido benzoico que no lleva ningún sustituyente. Y cuando ya está en presencia de un grupo nitro que retira electrones, el pKa disminuye a 3.41. Recuerden que entre más bajo el pKa, más fuerte como ácido es la sustancia. Ahora vamos a estudiar la síntesis de ácidos carboxílicos en la oxidación de cadenas laterales. Ya esta reacción la habíamos estudiado previamente. Recuerden que una cadena lateral enlazada a un anillo aromático se oxida con permanganato de potasio acuoso a 95 grados y el resultado es la oxidación de la cadena lateral a un grupo carboxilo. Lo único es necesario que lleve a hidrógenos, que este carbono lleve hidrógenos. Entonces pasamos del paranitrotolueno al ácido paranitrobenzoico en un 88%. En la ruptura oxidativa de alquenos, un doble enlace carbono-carbono se rompe con permanganato de potasio en medio ácido y donde previamente iba el doble enlace, este carbono se oxida a grupo carboxilo
Entonces vemos que aquí este carbono se oxida al grupo carboxilo y en este caso este carbono se oxida al grupo carboxilo, obteniendo de este extremo el ácido nonanoico, mientras que del otro extremo el ácido nonanodioico. Otra forma de obtener ácidos carboxílicos es mediante, que también ya habíamos estudiado previamente, es mediante la oxidación de alcoholes primarios y de aldehídos. Un alcohol primario, como el 4-metil-1-pentanol, se oxida con óxido de cromo en medio ácido para darnos el ácido 4-metilpentanoico. Y un aldehído, como el hexanal, se oxida con óxido de cromo en medio ácido para darnos el ácido hexanoico. Un método que aún no habíamos estudiado previamente es la hidrólisis de nitrilos. Los nitrilos, recuerden que llevan este grupo, el grupo nitrilo. Este grupo nitrilo se puede adicionar a una estructura haciendo una sustitución de un halógeno, haciéndolo reaccionar con cianuro de sodio, y entonces el bromo se sustituye por el grupo nitrilo. Una vez que ya tenemos formado el nitrilo, primero lo hacemos reaccionar en medio básico acuoso, seguido por una acidificación, y el resultado es la hidrólisis, donde previamente existía el grupo nitrilo, el carbono ahora pasa a estar enlazado formando un grupo carboxilo. Vean que aquí estaríamos formando el fenoprofeno, un agente antiartrítico. También otra manera de obtener ácidos carboxílicos es mediante la carboxilación de reactivos de Grignard. Si tenemos un reactivo de Grignard, únicamente tenemos que burbujear dióxido de carbono y el resultado va a ser que se pierde la parte de magnesio bromo y se enlaza para formar el grupo carboxilo. En cuanto a las reacciones de los ácidos carboxílicos, una reacción que ya hemos estudiado es la reacción de desprotonación. Pierden su protón para darnos el anión carboxilato. Pueden ser reducidos para darnos un alcohol primario. Puede darse una sustitución alfa en donde un hidrógeno, vean que este es el grupo carbonilo, entonces el carbono al lado se le conoce como el carbono alfa. Va a ser sustituido el hidrógeno enlazado a este carbono por una cadena de alquilos. Esta parte no la vamos a estudiar, pero sí vamos a estudiar esta de aquí y también la sustitución nucleofílica de acilo, en donde se sustituye el grupo hidroxilo por un grupo Y. Vamos a hablar algo acerca de los nitrilos. Los nitrilos los estamos estudiando. Vean que son similares a los ácidos carboxílicos, en donde el carbono tiene 3 enlaces con átomos más electronegativos. Igual aquí el carbono tiene 3 enlaces con el nitrógeno, que es más electronegativo. Aquí están algunos ejemplos de compuestos de nitrilos que se encuentran en la naturaleza, como la cianociclina o la lotaustralin, que es un glucósido cianogénico. Tiene que ver con estructuras de protección de las plantas. Entonces vean que llevan ahí su grupo nitrilo. Para la síntesis de nitrilo les había hablado de la síntesis mediante la reacción con cianuro de sodio. También se puede hacer al hacer reaccionar una amida, que vean que las amidas se caracterizan porque el grupo carbonilo está enlazado a un grupo amino con cloruro de tionilo en benceno a 80 grados y el resultado va a ser que donde previamente existía este enlace carbono NH2 con grupo carbonilo, pasa a estar el carbono con un triple enlace con el nitrógeno. Entonces pierde los enlaces con el oxígeno, el nitrógeno también pierde los enlaces con el hidrógeno y esos dos enlaces que pierden pasan a serlos entre ellos, liberando dióxido de azufre y 2 equivalentes de cloruro de hidrógeno. No vamos a ver el mecanismo. Y ahora, para completar esta parte de los ácidos carboxílicos, vamos a seguir viendo los nitrilos. Recuerden que la otra manera de síntesis de los nitrilos que les comentaba es hacer reaccionar un haluro de alquilo con cianuro de sodio. Se sustituye el bromo por el grupo nitrilo y después, bueno, esta ya sería una reacción de los nitrilos para dar un ácido carboxílico. De hecho, ahora para completar lo que vamos a estudiar son las reacciones de los nitrilos, en donde los nitrilos se van a caracterizar porque reaccionan en una adición nucleofílica, en donde el nucleófilo ataca al carbono que está deficiente en electrones. Recuerden que 3 enlaces con el nitrógeno es más electronegativo, retira los electrones y queda con carga parcial negativa, y el carbono con carga parcial positiva es deficiente en electrones. Por eso sufre el ataque del nucleófilo, que queda enlazado. Al mismo tiempo, un par de electrones se van hacia el nitrógeno, generándonos un ion imino, que luego nos va a dar los productos.
Aquí tenemos que los nitrilos entonces pueden reaccionar con un reactivo de Grignard para darnos una acetona, pueden ser reducidos con hidruro de litio aluminio para darnos una amina. Vean que el triple enlace carbono-nitrógeno pasa a tener, queda un enlace entre el carbono y el nitrógeno y los enlaces se sustituyen por enlaces con hidrógenos para el nitrógeno y el carbono. Con hidrólisis nos forma una amida, donde el grupo carbonilo está enlazado a un grupo amino, y luego si continuamos la hidrólisis formamos un ácido carboxílico. Entonces ahora vamos a ver ejemplos de estas reacciones. La hidrólisis, conversión de nitrilos en ácidos carboxílicos. Un nitrilo lo hacemos reaccionar en medio ácido o en medio básico acuoso y el resultado va a ser una amida. Vean entonces que lo que sucede, el triple enlace carbono-nitrógeno pasa a ser un enlace sencillo. El nitrógeno, los dos enlaces que pierde con el carbono, los sustituye con dos enlaces con el hidrógeno, y el carbono, los dos enlaces que pierde, los sustituye con dos enlaces con el oxígeno. Si continuamos la hidrólisis, siempre en medio ácido o básico acuoso, el resultado va a ser que se rompe este enlace con el grupo amino y se genera un enlace con el hidroxilo para darnos un ácido carboxílico y liberando amoníaco. El mecanismo no lo vamos a estudiar. Vamos a ver la reducción, la conversión de nitrilos en aminas. Un triple enlace carbono-nitrógeno con hidruro de litio aluminio en éter, no vamos a ver el mecanismo, seguido por una hidrólisis, va a sustituir el triple enlace carbono-nitrógeno por un enlace sencillo carbono-nitrógeno, y el nitrógeno va a sustituir sus enlaces con el carbono por dos enlaces con el hidrógeno y el carbono por dos enlaces con el hidrógeno. También podemos hacer la reducción con reactivos de Grignard, en donde el grupo nitrilo lo hacemos reaccionar con un reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard no vamos a ver el intermedio, el anión ataca al carbono deficiente en electrones, con lo cual el nitrógeno se lleva el par de electrones, generándonos un anión imino, que luego al ser hidrolizado en agua, lo que hace es que se rompe este doble enlace carbono-nitrógeno y se genera un doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, en el primer paso queda enlazado el grupo de alquilo y en el segundo paso se sustituye el doble enlace carbono-nitrógeno por un grupo carbonilo, liberando amoníaco. Aquí tenemos un ejemplo, el benzonitrilo lo hacemos reaccionar con este reactivo de Grignard de dos carbonos y seguido por una acidificación, la reacción se hace en éter. El resultado es la propiofenona. Vean que esta cadena de alquilos se enlaza al carbono y se sustituye el enlace con el nitrógeno por un grupo carbonilo. Y ahora les pido que resuelvan estos problemas del 2019 al 2034. Pueden resolver hasta 4 cada persona y solo elíjanlos y los suben al grupo.